Y de nueva cuenta nos encontramos en un podcast más de Justicia Forense. El día de hoy vamos a entrevistar al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, sí, el licenciado Carlos Villegas, quien nos acompaña. Y licenciado, muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast. Al contrario, un día de gusto hoy. estar en este espacio, a la orden. Sí, muchas gracias. Esta invitación pues ya tiene un ratito que la he querido hacer. Sí, ya tenía como un año, yo creo que la sí, llevamos ahí. que estábamos viendo el espacio, pero un gusto estar ya por acá. Sí, va a ser pues una entrevista interesante. Esta sí tenía ya intención de haberla hecho hace un tiempo. Por cuestiones de trabajo, cosas de esas, pues... Agenda luego se nos complicaba, ¿no? Pero lo bueno es que andamos por acá. Se ha ido, exactamente. Postergando. Pero sí, pues... para que lo conozca el público, este podcast pues va dirigido tanto a estudiantes de Derecho, a los que quieren estudiar Derecho, a peritos o los que les interesan las cuestiones jurídicas. Licenciado Carlos Villegas, más allá del puesto de magistrado, ¿quién es Carlos Villegas? Híjole, pues soy alguien que viene de una familia que se dedicó bueno, mis padres se dedicaron a la ganadería, a la agricultura. Mi mamá ama de casa en Villanueva, Zacatecas, y me desarrollé originalmente. Mi familia es de Villanueva, se van a vivir a la Ciudad de México. Yo nazco en la Ciudad de México y luego se regresan. Yo a los 6 años regreso otra vez al terruño, a Villanueva, y ahí me desarrollo en Villanueva, hasta que se viene la temporada ya de estudiar la carrera, y me vengo ya a estudiar acá, perdón, desde la prepa. Me vine a estudiar la preparatoria aquí en Zacatecas, pero toda mi niñez y mi juventud la viví en Villanueva, Zacatecas. Por mis mismos orígenes, pues evidentemente yo era vaquero, era el sembrador, pues el que tenía pues todas las actividades en la casa, lo que se ofrecía del campo, nos hacíamos por ahí cargo. Y yo creo que eso también me motivó un poco a moverme un poquito de allá, porque cuando se venían las vacaciones, pues otros niños eran felices porque pues era día de descanso, era temporada de descanso. Y para mí vacaciones era temporada de trabajo. Es decir, sábados y domingos, mientras que los demás niños descansaban, para mí era venga hacia el campo y hay que trabajarle. Se venían las vacaciones y por supuesto que yo le temía las vacaciones. Yo lo que quería seguir estudiando para que no me llevaran a cuidar las vacas, a sembrar o a hacer los trabajos de agricultura y ganadería. Y eso pues provocó en mí, me fue también provocando la necesidad de ir estudiando, de ir avanzando. Somos una familia de 3 hermanos, ya bueno, ya fallecieron 3, pero pues una familia muy numerosa, y como tal, pues una familia que tenía sus limitantes. Es decir, una familia tan grande, pues de pronto no teníamos como aquellos viandas o aquellos platos. Pues era la comida más básica, la más elemental para poder sobrevivir. En tratándose de ropa, pues ya sabrán, el hermano mayor era el que tenía la ropa más nueva, y ahí iba dejando sus gallitos, ¿no? Sí, ya cuando llegaban a mí, que yo era de los hombres el menor, pues ya sabrá cómo me llegaba la ropa, ¿vaya? O los zapatos, ¿vaya? O más grandes, o la ropa como falda de hawaiana, ya todos deslavados, pero bueno, pues sobrevivíamos finalmente con eso. ¿Y cómo fue ese paso de ser ganadero, estar en las tierras y decir, ¿sabe qué? Pues me quiero dedicar a lo jurídico, me gusta el derecho y quiero irme a estudiar derecho? Pues en realidad yo no sabía exactamente qué iba a estudiar, pero yo veía a un tío que le iba muy bien. En esta situación media complicada tenía un tío que vivía en la Ciudad de México, y este tío cada que podía nos llevaba algo. Llegaba unas 2 veces al año, nos visitaba de Ciudad de México, llegaba a Villanueva y nos llevaba panecitos, y luego me llevaba también otros gallitos de ropa o algún saquito, y yo sabía que él era licenciado en Derecho. Entonces yo dije, pues creo que por ahí está el camino. Me gustaría estudiar yo leyes, porque yo veía que él sí tenía
pues cuando menos mejor situación o estatus económico que el de nosotros. Y por ahí empecé a meterme, estudié, mis papás pues hicieron un esfuerzo muy importante para mandarme a estudiar acá a Zacatecas, a la preparatoria, al seminario, en el instituto, eh, se me va ahorita el nombre, el, no estaba el padre Félix, ahorita se me va el nombre, pero pues era el seminario, y en este espacio pues mi papá hacía el esfuerzo y me pagaba la colegiatura, y esto me obligaba a mí pues a tener buenas calificaciones. O sea, no puede ser que yo ande por acá gastando en hospedaje, en alimentación y dando malos resultados. Había temporadas que se me complicaba, mi papá se le complicaba dar la colegiatura y ya sabrán, ahí que requiriendo que no puedes presentar exámenes hasta que no esté en la colegiatura, y fue del modo que empecé yo a direccionarme un poquito para acá. Intenté mi primer examen, mi primer intento de estudiar la preparatoria acá fue al Tecnológico de Monterrey. Mm. En mi mundo yo decía, no hombre, pues yo sí estudio, le echo ganas, seguramente voy a obtener una gran beca en el Tec de Monterrey. No hombre, qué esperanzas, creo que hasta me fui a una manda, no sé dónde, para que me fuera bien en el examen, en lugar de ponerme a estudiar ese fin de semana que fui de manda, pues total, que la beca no me alcanzaba para que mis padres pudieran cubrir el Tec de Monterrey. Me vine a la preparatoria, y pues de ahí empecé a decantarme por las ciencias sociales y me guié pues con esa ruta de estudiar, leyes, de estudiar derecho. Y para serles muy honesto, pues ese tío que claro que lo sigo apreciando, que lo sigo queriendo, después de que yo terminé la carrera y que ya soy abogado, etcétera, etcétera, me vine enterando que el tío ejercía todo menos de leyes, que estaba en un área administrativa, en una empresa, y es más, todavía ni se había titulado. Pero bueno, pues las cosas que son la vida, yo no era aquel entonces, yo ni sabía de titulaciones, ni le escarbaba mucho a ver de qué se dedicaba el tío. Pero él fue en su momento mi referente para estudiar leyes, Derecho. Y derecho. cuando termina la carrera, ¿cuál fue su primer trabajo en el cual tiene acercamiento ya con las leyes? Bueno, técnicamente por la situación que les comentaba, yo estaba estudiando derecho, eh, pero estudiaba por las tardes. Perdón, trabajaba por las tardes. Estudiaba en la mañana, si estudiaba en la mañana, por las tardes trabajaba. Vendía, en aquel momento estaba la lotería instantánea, una que le raspaba a uno y si le salían tres monitos iguales, pues sacaba no sé qué. Empecé a trabajar ahí un poquito en eso, pues para ayudar evidentemente a mis padres. Y luego empecé a trabajar en una tienda de renta de películas, que en aquel entonces era pues lo de moda, yo creo que ahorita lo ven y dicen, pues sabe de qué está hablando, pero pues en aquel entonces se rentaban películas. Y estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde, me cambiaban el horario en la escuela y viceversa, ¿no? Pero en algún momento una de mis maestras, que es la licenciada Raquel Velasco Macías, y era mi maestra y además se daba cuenta que yo trabajaba y estudiaba. Y en una ocasión me dice, oye, ¿qué andas haciendo acá? Es que no debes estar en este lugar, tienes que estar ya dedicándote al tema jurídico. Y la verdad es que la licenciada Raquel Velasco, y después también fue magistrada, como que me tuvo buena fe, me veía medio ñoñón, como que estudiaba y me aplicaba, no, no, tienes que venirte para acá al Poder Judicial. Y justo cuando estuve a punto de terminar la carrera, que fue en el 96. Bueno, todo esto como que ha ido muy a prisa en mi vida. Por ejemplo, el seminario, mi preparatoria la hice de dos años. Entonces entré bien chiquilillo a la primaria. Creo que todavía no cumplía los años de rigor. Me hicieron el favor de aceptarme. Entonces bien chiquilillo entré ya a primaria y luego la prepa la hice de 2 años. Total que ahí le fui avanzando un poquito a la carrera y a la vorágine de todo mundo. Que yo salí también, pues evidentemente muy joven y empecé terminando la carrera en el 1996, que terminó la carrera. Inmediatamente a los 2 meses comienzo de meritorio en unos juzgados civiles de aquí de la capital. En ese entonces pues ya sabrán lo más básico, ¿no? A coser, sí. Coser, foliar,
Luego me mandaban el archivo de IBM, ve y tráeme esto, ve y no sé qué, y encárgate de aquello. Y hay un poquito, había una secretaria de acuerdos que yo adoré, que adoro, ya falleció, la señora Margarita Quintero. Recuerdan que en el Poder Judicial había gente muy preparada de muchos años y no era abogada, pero tenía años en esto y sabía y nos daban la vuelta como jueces, había gente muy preparada. La señora Margarita Quintero estaba de secretaria de acuerdos ahí. Estaba también la magistrada ahora en retiro, que era jueza, Carmen Arellano Cardona, y las dos eran con personalidades muy serias, las dos muy preparadas, muy dedicadas, y estábamos pues finalmente nosotros siempre como guardando silencio, yo cosiendo, foliando. Evidentemente pues me enfrentaba a los abogados que tenían el colmillo retorcido y que luego, a ver, firme, séllele aquí, y présteme el expediente aunque no tuvieran personalidad, y ahí pues ya saben las regañizas, y etcétera, etcétera, pero ahí poco a poco fuimos avanzando. Este juzgado pues se encontraba donde está ahorita el Tribunal Superior de Justicia, estaba en la planta baja, y estaba ese juzgado, y así empecé de meritorio. Estuve como un año de meritorio, y esta magistrada, esta jueza Raquel Velasco, pues como fue la que me indujo a irme al Poder Judicial, la que me hizo el favor de invitarme, después me invitó a trabajar en su ponencia, a subir, ya a tener pues un sueldo, bendito Dios, afortunadamente. Entonces, su primer acercamiento fue en la materia civil. Civil. ¿Usted tiene alguna, no sé, una rama que le guste, que le, a mí me gusta esta rama? ¿Tiene alguna? Sí, pero como dicen, uno pone y Dios dispone. Para mí, la materia que más me apasionaba, la materia que más me llamaba, porque a partir de ahí me empecé a formar, era la materia civil, lato sensu. Es decir, como entré de proyectista, entré de meritorio en juzgado civil, y después de proyectista con una magistrada, pues veíamos asuntos civiles, mercantiles, familiares, y esta era el área por donde yo más me decantaba. Finalmente me iba yo con la materia civil, pero insisto, uno pone y Dios dispone. Resulta que lanzan una convocatoria para juez, eh, y para eso se requería como edad mínima tener 25 años. Yo ya tenía tiempo de proyectista, y a los 24 años el Pleno me permite presentar mi examen de oposición. Había un montón de compañeros, todo el mundo peleando por una plaza, un examen teórico, un examen práctico. Y, y en este proceso, pues faltándome tiempo para tener los 25 años y ser juez, hago mi examen, un examen por cierto muy complicado, porque pues había grandes personajes del Poder Judicial en aquel entonces. Les puedo estar hablando del licenciado Gutiérrez Vázquez, le puedo hablar de la licenciada Irene Ramos Dávila, y así les pudiera estar citando un sinnúmero de magistrados, el licenciado Felipe Borrego, el licenciado Durán Don Lucas, en fin, todos ellos fueron, el licenciado Belardo Esparza, todos ellos nos hicieron un examen teórico primero, preguntas, un examen, unas preguntas que nos hacían por escrito, y después venía un examen práctico, nos presentaban un caso y había que resolver ese caso, había que resolver ese expediente que se nos había presentado. Lo que hacían es, pues ellos tenían los expedientes de segunda instancia, le quitaban la sentencia del juez que había dictado la resolución, le decían, mire, aquí tiene su expediente y quiero que usted se coloque en el papel del juez, que es lo que usted, para lo que viene peleando el espacio, y usted dicte la resolución. En aquel entonces nos juntábamos pues varios, la licenciada Ruth Lucio, la licenciada Raúl García Martínez, y nos apoyábamos. Él era experto en materia penal, y se supone, por la materia donde yo estaba, se supone que yo era experto en materia civil, ¿no? Entonces, oye, pues nos platicábamos, el examen va a venir así, ¿qué dudas tienes? En fin, total. Llega el día del examen práctico, y resulta que a él le dan un expediente penal y a mí me dan un expediente civil. No, dije, de aquí soy. Que no nos complicamos, él a todo dar con su expediente penal y yo con mi expediente civil. ¿Y dónde aparece la licenciada Irene Ramos Dávila? Dice, a ver, Carlos, ¿qué expediente, qué juicio te tocó? No, pues un hipotecario, creo. Y la verdad,
En aquel entonces, que era la época de la crisis esta que se vino muy fuerte y donde los juzgados civiles estaban repletos de hipotecarios, pues yo prácticamente yo era el experto en hipotecarios. Los hipotecarios para mí no tenían mayor complicación, un contrato, las cláusulas dejó de incumplir, teníamos el estado de cuenta, pasó rápido, el asunto terminaba muy fácil. Y me dice, usted tiene un civil. ¿Y acá Raúl qué tiene? No, pues tiene un penal. Nombre, ¿cómo se les ocurre? Hace cambio, penal, y a mí penal y a él civil. Y ahora sí, porque finalmente estamos compitiendo para un juzgado mixto, no teníamos tantos juzgados especializados. Entonces ya sabrán, ¿no? El proceso, la complicación, el susto, nomás nos pelábamos los ojos, pero bendito Dios, sí, salimos avantes en este proceso y en octubre del 2000, si mal no recuerdo, paso el examen de oposición, pero como todavía tenía yo 24 años, no me adscriben a ningún juzgado, sino hasta enero del siguiente año, donde sí ya cumplía yo los 25 años de edad. Ahora lo veo y digo, pues estaba bien chiquilillo en aquel entonces, 25 años, y ya ser juez sí era todo un tema, pero luego parecía que somos como almas viejas, ¿no? Porque también cuando fue juez a los 25, pero llega también el sistema penal acusatorio aquí en Zacatecas y toca pues esa reforma aquí, la implementación del primer juez que presidió una audiencia penal acusatorio. ¿Le toca a usted? Sí, no me toca ese vals porque sí estuvo muy complicado, sí, fue una experiencia muy interesante. Primero, nos retiraron del encargo para capacitarnos, para prepararnos. De hecho, de origen había muchos intercambios internacionales. Antes de todo esto, me invitan voy a Colombia a capacitarme siendo yo juez civil. Recuerdo que cuando llegué al aeropuerto y coincidimos los demás que iban a capacitarse, me decían, oye, ¿qué juzgado penal estás? No, yo no estoy en ningún juzgado penal, yo estoy en un juzgado civil. ¿Y qué andas haciendo acá? Pues, no sé, me invitaron y pues yo aquí voy. Entonces me voy a Colombia a capacitarme, regreso yo todo motivado y no sé cuánto. Y después se viene otro viaje a, a la agencia, a la audiencia provincial española, también para tema penal. Después se viene, pues ahora sí ya van a empezar la reforma en México, van a empezar con juicios orales. Los magistrados hacen una primera entrevista con todos los jueces y les preguntan, por ejemplo, a mí me preguntaron, oye, ¿por qué te vienes a inscribir? Si te la has pasado en materia civil, ¿por qué te interesa penal? Les digo, la verdad, no es que me interese mucho la materia penal, pero es que invirtieron un montón en mí. Ya me mandaron a Colombia, ya me mandaron a España, pues lo que menos que puedo hacer yo es retribuir y decirles pues que si quisiera regresar un poquito lo que ya me han dado e incorporarme a la materia penal. Recuerdo que uno de los magistrados o magistrada me dice, pero a ver Carlos, si te diéramos a escoger civil o penal, ¿con qué te quedas? Yo dije, con la respuesta que voy a dar me van a sacar de la capacitación. Le dije, no, pues la verdad es que me quedo con civil. Bueno, al poco tiempo dan la lista de quienes se quedan y resulta que salgo yo, que siempre sí me eligieron a mí. Dije, pues, yo había dicho que civil, pero pues adelante. Y empezamos con esta capacitación. Y como todo, después del proceso de capacitación, un proceso muy complicado, había que decidir a quién le tocaba arrancar la primera audiencia. Y alguien, una voz tendría que decidir a quién le tocaba presidir la primera audiencia. Y me avisan que finalmente soy yo, que el resultado de mi proceso, pues que iba como juez penal y que además había dos jueces que estaban seleccionados para iniciar el sistema. Uno que era el licenciado Federico Soto Acosta y el otro que era yo, ¿no? Ok. Entonces, pues el 1 de enero se lanza como un platillo que inició el nuevo sistema acusatorio y todos nerviosos esperando a qué horas nos caía el primer asunto. Todos los jueces nos reuníamos, nos chutábamos el código, lo estudiábamos, lo preparábamos y no llegaba nada. Y el primer asunto y nada, y nada, y nada, y nada. Yo recuerdo incluso, trajeron a Miguel Carbonell
al Quinta Real para anunciar el inicio del sistema acusatorio en Zacatecas. Y yo veía a todos tan relajados. Me invitaron a mí, como era de los primeros, me invitaron a celebrar y como si fuera año nuevo, empezaron 10, 9 y todos se veían tan contentos, como tan felices de que iniciaba el sistema acusatorio y cada vez que iban reduciéndole 10, 9, 8, mi corazón palpitaba y decía, no puede ser posible y hasta coraje me daba verlos y decía, pues sí, a todo dar, están bien felices, pero el que se va a trepar a la audiencia, pues finalmente soy yo, ¿no? Entonces, incluso, pues ya, que bienvenidos, y luego salía el rumor, ya cayó el primero. No, pues creo que no. Y ya, no, ¿saben qué? Adiós, yo ya me voy, esto aquí no está funcionando, me fui a la casa. Pues pasaron 1, 2, 3, 4 días, todos estudiando, hasta que finalmente anuncian que en efecto arrancaba la primera audiencia en el estado de Zacatecas. Y la verdad que yo estaba tranquilo, sí estaba preocupado, pero dijeron que al primero que le iba a tocar era a Federico Soto, que a él le tocaba la primera audiencia, y al segundo me iba a tocar a mí. Es que dijeron, si es urgente, le toca a Federico Soto, y si es programada, le toca a Carlos Villegas. Entonces de pronto estábamos estudiando, estaba creo que en la casa de Raúl García Martínez, varios jueces ahí, ñoños, estoy y estudie, porque imaginándonos que si nos piden y si nos, en fin, con mil escenarios, que nunca termina uno de presentarse todo lo que puede ocurrir en una audiencia, ¿no? Y de pronto me habla el administrador y me dice, y creo que fue Mario Muñetones, ya era administrador de ese entonces, me dice, oiga, ojalá en aquel entonces, no, oiga, licenciado, pues ya cayó y luego yo era el coordinador de los jueces, me pusieron además hasta coordinador de los jueces, de los más chiquilillos ahí, ¿no? Pero además hasta coordinador. Y luego me dicen, oiga, que ya cayó el primer asunto. Y yo, pues digo, no es mío. Yo estaba, muy bien, ahorita le hablo a Federico para decirle pues que se prepare, ¿no? Que ya viene la audiencia y bueno, pues así quedó. Finalmente cuelga de esa llamada, le marco, estaba a punto de marcarle a Federico, estábamos varios jueces, les digo, oigan, pues ya cayó el asunto, le va a tocar al licenciado Federico, hay que hablarle para echarle ánimos, decirle que estamos con él, que si gusta lo acompañamos y que pues todos solidarios, ¿no? En ese momento. Y de pronto me vuelve a marcar el ingeniero, me dice, el licenciado, nada más que le cuento que no le toca a Federico, le toca a usted. Y dije, no, a ver. La instrucción clara, yo no soy quien para desatenderla, es que si el asunto era urgente, le tocaba a Federico. Y las programadas son para mí. La primera va a ser programada. Sí, nada más que como está cayendo en la noche, ¿sabe qué horas? Pues cae mañana, al día siguiente, y por lo tanto se convierte en programada. Dije, a ver, pero, ¿quién dice eso? No, pues es que el sistema, le digo, eso, pero el sistema lo manejamos nosotros. ¿Cómo va a estar el sistema por encima de una orden de nuestro superior? Ya saben, yo haciendo toda la labor de persuadir para no entrarle a esa audiencia. Bueno, pues me dice, mire, yo con toda mi línea argumentativa para no entrar a la audiencia, me dice, ya le dije, ya hablé con quien preside el tribunal y me dice que sí, que así estaba planeando, que le toca a usted. Y dije, ¿para qué me dejó humillarme media hora diciéndole que no, que correspondía cuando ya le había dicho a quien tenía que decirle y ya habían ordenado que me tocaba? ¿Se acuerda qué delito era? Finalmente, sí, estaba en la línea muy delgada entre robo y abuso de confianza por quien participó en esa conducta. Entonces, bueno, pues en ese momento cuelgo y ya saben, como la canción esta, Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Se te borró la sonrisa, me estaban viendo los demás compañeros, digo, pues, ¿qué creen? Que la audiencia me toca a mí, ¿cómo? ¿No? Y los otros me regresaron lo que yo había dicho, no, mira, pero vamos a estar contigo, estamos contigo para apoyarte, que no sé qué, y bueno, pues ya sabrán. Total, me despedí de ellos y me fui a la casa que dizque a dormir. La verdad es que no pude dormir en toda la noche. Yo pensando en lo que iba a ocurrir, había medios de comunicación, en fin, el asunto estaba complicadísimo. Yo dormí 1 o 2 horas, si acaso. Para esto yo creo que me vieron tan temeroso que me dice el administrador, y por cierto, van a pasar por usted, lo que en la vida hacen, cuando pasan por un hombre, van a pasar por usted. Dije, yo creo que me veían que capaz de que corría o no me presentaba, pues llegaron por mí a mi casa
llegamos al Cerezo, que era donde se llevó a cabo este control de detención, y recuerdo que entraba el administrador y me dice, licenciado, ya llegó Televisa, ya llegó TV Azteca, ya llegó no sé quién. Y yo decía, ¿y compa qué me dice? O sea, sienta que con eso voy a estar yo tranquilo, relajado, pues peor tantito. O sea, me ponía toda más de nervios. Y luego, no, ya está lleno. Y ya no sé qué. Y total, que ya cuando acordé, a lo lejos, yo recuerdo que escuchaba como un zumbido en mi cabeza, como que estaba tan aturdido, entraba, salía gente, me felicitaban, los compañeros me abrazaban y ya hasta que dicen buenos días, siendo las 9 horas del día de hoy, 9 de enero del año 2000 tantos, día era señalado para que tenga verificativo la audiencia tal, pedimos se pongan de pie para recibir al juez Carlos Villegas Márquez, quien presidirá esta audiencia. No, no es cierto. Y abren la puerta, ¿no? Y yo decía, híjole, ¿qué hago? Entro, no entro. Y además estaban transmitiendo y estaba llenísimo. Estaba la presidenta del tribunal, su secretario particular, diputados, representante de la gobernadora, creo que no fue la gobernadora, no sé si fue, y todo llenísimo. La sala de audiencia, lo que no se ve ahorita, la sala repleta, pero lo peor del caso, todos los compañeros con código en mano. Todo el mundo llevaba su código. Y podemos ver la audiencia. Bueno, pues empieza, ¿no? Y pues en el nombre sea de Dios. Pues ya estoy aquí arriba y ni modo que corra. Pues empieza la audiencia y fue una audiencia que empezó con un control de detención, una vinculación a proceso y ahí mismo solicitaron un procedimiento abreviado y terminó desde el control de detención, vinculación a proceso y el procedimiento hasta sentencia. Sí, hasta sentencia. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que cuando di 2 horas que para organizar mis notas y para dictar mi sentencia, me meto al privado, todo el mundo expectante. Por ejemplo, yo decía, con fundamento en el artículo, no sé, 16 de la Constitución en relación con el artículo tal, porque teníamos 20,000 códigos. El codiguito que teníamos originalmente lo cambiaban y lo modificaban y lo modificaban y traíamos en la cabeza 20,000 códigos. Cada que decía un fundamento, todo el mundo le hacía ese, le cambiaban y lo cerraban, y luego le cambiaban y parecía un examen que todo el mundo me estaba, o que nos estaba haciendo, a todos los que estábamos participando, el licenciado Santoyo Vicuña, la licenciada Leticia Pacheco, titular, que en su momento fue titular de la Defensoría, ahí también estuvieron, si no mal recuerdo también estuvo Christopher Emanuel, creo que estuvo Christopher Emanuel, ahora titular, por cierto, creo que nos fue bien a los que iniciamos en aquel momento, y vuelvo al tema, cuando decreto el receso, me voy al privado, que a organizar mis notas, pues ya sabrán, pues yo ahí organizando mis notas, y ya cuando acordé, parecía que acababa yo de entrar, cuando me dicen, licenciado, ya son las 2 horas. ¿Cómo? Pero si todavía no traía yo pues toda la información, ya traía la idea, ya, pues nomás me faltaba pues, a entrarle, y a dictar sentencia, pues ahí, a establecer la pena, a establecer el margen de punibilidad, a conceder o negar finalmente beneficios, en fin, todo esto ocurrió así, verbal, en una audiencia, y fue una experiencia muy grata, atemorizante por supuesto, de mucho estrés, de mucho nervio, porque, insisto, en aquel entonces permitían la entrada de medios de comunicación y todo el mundo estaba grabando, todo estaba ocurriendo en vivo. Ya ven que ahora, pues esto ya no es fácil, ya tapamos todo, cuidamos que no se divulgue la información, etcétera. Pero en aquel entonces, lo único que faltaba era que lo transmitieran en vivo. Eso era lo único, pero evidentemente salió toda la información. Fue una grata experiencia. Por eso digo que uno pone y Dios dispone. Yo entré en materia civil y mire con qué. Llegó a presidir la primera audiencia penal. La primera audiencia penal. Y una vez que termina esa paso por lo penal, ser juez de oralidad de lo penal, ¿cómo es cuando llega a ser magistrado? ¿Cómo magistrado. Es ese paso? Bueno, lo cierto es que cuando ocurre todo esto del nuevo sistema, también surgen necesidades a nivel nacional de implementar también la reforma. Y a los pocos meses que yo inicié como juez acá, me hacen una invitación para trabajar en gobierno federal, en la Secretaría Técnica
encargada de implementar la reforma a nivel nacional en materia penal. La CETEC, ¿no? En la CETEC, en la famosa CETEC. Me invitan a trabajar allá y me voy a trabajar yo a la Ciudad de México. Estuve trabajando allá varios años en la Secretaría Técnica. Allá me desempeñé como director general de capacitación, adjunto de capacitación. Después de esto me fui a un rato a fungir como asesor de la Procuraduría General de la República y después de ahí me fui a USAID, a Cooperación Internacional, a lo que era Proderecho, Projusticia, igual en el mismo tema, capacitando, implementando la reforma, impulsando conversatorios, viendo áreas de oportunidad. Y en este proceso, pues surge la inquietud, alguien me vio y me vio bien, y el gobernador Alejandro Tello me propone eh, para ser magistrado del tribunal, para formar parte, integrar la terna, para ser magistrado del tribunal, y evidentemente pues para mí era una aspiración muy importante a nivel personal. Yo desde que me fui de acá siempre quería ser magistrado del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Era el puesto finalmente de los más importantes que existían jurídicamente hablando. Y bueno, pues lo cierto es que tuve que salir del Poder Judicial como juez, porque después tuve que renunciar para después volver a entrar y entrar finalmente como magistrado. Se presenta la terna con dos compañeros jueces, Luis Alberto Esquivel y Vicente Ramírez, que iban en la terna, y pues finalmente deciden que yo llegue como a integrar parte del Tribunal Superior de Justicia, pero particularmente de la segunda sala penal, teniendo como compañeros ahí a Arturo Nale García y Miguel Ruiz Robles, los magistrados. La gente que nos ve, por ejemplo, que escucha la palabra magistrado, que no, ¿cuáles son las funciones de ser un magistrado? ¿Qué tareas se le encomienda a un magistrado? Ya bueno, como ustedes saben, en un primer momento, pues es el juez de primer momento el que emite una primera decisión sobre el conflicto que se presenta, ya sea civil, familiar. Dos personas se quieren divorciar, un juez decide. Alguien incumplió con un contrato de arrendamiento, o cualquier tipo de contrato, se dirime la controversia y es un juez el que resuelve. En materia penal, alguien cometió alguna conducta delictiva, bueno, pues es un juez el que resuelve. Lo que hace un magistrado es resolver o analizar, mejor dicho, la sentencia de los jueces. Él revisa que lo que hizo este juez en primer momento esté bien hecho, que tenga el soporte jurídico en justicia también, y él revisa si está bien hecho o no. Si ve que algo está mal, pues puede modificarlo, puede revocar la resolución, puede modificarla, o bien dice está bien hecho el trabajo del juez y finalmente confirma esta resolución. Es decir, una segunda opinión sobre los asuntos que se presentan en nuestros juzgados. Algo en tu trabajo como magistrado, ¿recuerda lo más difícil que le ha tocado de un caso o de un caso en particular, lo más difícil que le ha tocado en su vida como magistrado? Bueno, yo más que como magistrado, honestamente, para mí el tema más sustancial, sobre todo por lo momentáneo, por lo que acaba de ocurrir, por el momento, por la cercanía de los hechos. Yo siendo juez mixto en Jerez de García Salinas, ustedes saben que siempre en abril pues hay festividades en Jerez, siempre están las fiestas, siempre que hay fiestas, parece que no, pero lo cierto es que ocurren accidentes o bien ocurren conductas delictivas. Y estando yo como juez en Jerez, recuerdo un caso en donde en un hecho culposo, un accidente de tránsito, a las 5 de la mañana, una persona, bueno, había una familia en Jerez que tenía a su niña. Luego el tema esto luego nos toca o nos llega mucho porque finalmente, bueno, primero porque somos seres humanos y debemos ser muy empáticos con la sociedad, pero por otro lado porque tenemos familia, porque tenemos niñas, niños y luego nos colocamos en ese momento. Yo recuerdo que el caso que me tocó para control de detención es que una familia tenía muy enferma a una bebita, una pequeñita como de 4 o 5 años, que la estaban dializando. Se les puso muy mal en la noche y tuvieron que solicitar una ambulancia para trasladarla de Jerez a Zacatecas.
Y en la mañana, que iban a muy temprana hora, pues para brindarle el servicio, porque la niña requería algo como esto, resulta que uno de los que andaban enfiestados, que uno de los que andaban mal, todavía estaban amanecidos y choca contra la ambulancia y en el accidente muere la niña. O sea, los papás hacen todo lo posible porque la niña, por salvarla, pues por rescatar su vida, en un hecho de tránsito, finalmente la niña muere. Y lo peor del caso es que el sujeto activo estaba tan alcoholizado que, que no estaba consciente de lo que había hecho. Y hacía expresiones burlándose de los papás que para qué era tanto escándalo, ni que fuera tan grave lo ocurrido. Es decir, no dimensionaba que en el evento había matado a una niña, a la niña a la que estaban finalmente trasladando, ¿no? Y me parece que son de los temas que tocan las fibras más sensibles de cualquier ser humano y cualquier juzgador, porque por un lado tenemos la inconsciencia de quien de propia voluntad se coloca en un estado como ese, y por otro lado el dolor, el sufrimiento de unos padres que salen, que son grandes seres humanos, que salen para salvaguardar, para que su hija no se le muera, y que alguien inconsciente termine con la vida con eso. Pero no solamente eso, traían su dolor y luego agregarle el coraje de que esta persona estuviera tan mal que hiciera expresiones de esa naturaleza. Claro, después, cuando ya se le pasó el efecto de todo esto, pues ya sabrán, esta persona estaba finalmente muy, muy, muy mal también él, pero en este inter, pues el tema fue francamente muy delicado. Yo creo que todos los asuntos que tienen que ver con lo más delicado, aquellos asuntos donde tienen que ver con estos grupos vulnerables o con esta área tan sensible como los menores de edad, yo creo que a todos como juzgadores nos afecta, nos llega, nos conmueve, nos mueve las fibras más sensibles, por más que seamos jueces, por más que pero finalmente somos seres humanos. Y por supuesto que a mí, por ejemplo, esta parte, temas de abusos sexuales con menores de edad y sobre todo con familiares, esta parte también no termino, me genera mucha impresión. De hecho, decirles, este, generalmente, y todos los compañeros jueces estoy seguro que así lo hacen, sobre todo el sistema tradicional, se viene el fin de semana o terminamos 3 4 de la tarde y siempre salíamos con nuestro montón de expedientes para estar trabajando. Yo también el fin de semana salía cuando estaba en el TEUR, cuando estaba en Tlaltenango, salía el fin de semana y llevaba con un montón de expedientes para trabajar el fin de semana. Pero hay tanta sensibilidad que si ese expediente que me llevaba, pues le decía al secretario, oiga, pásame ahora de los citados, pásame unos 3 4 para ver si le avanzo el fin de semana, y me los pasaba, pero cuando en ese expediente alguien había perdido la vida, desde que lo llevaba yo en el carro, había un olor y una sensación de que estaba relacionado con eso, con una muerte. Y ya cuando llegaba a la casa y que decía, ay, con razón, es que traigo un expediente de esta naturaleza. Y poco a poco fui como radicando, decía, no, estos asuntos no me los llevo a la casa, estos asuntos mejor los veo aquí en el juzgado y no me llevo esta sensación a mi domicilio. Ok. Y hay otra pregunta también que me pidieron, que estaba, bueno, un tema trascendental. Hablamos de la prisión preventiva oficiosa, Sí. las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Usted qué opinión tiene acerca de la prisión preventiva oficiosa? A ver, el tema de la prisión preventiva siempre ha sido un tema que por supuesto choca con una línea, columna vertebral básica de derechos humanos, que es el de presunción de inocencia. Es decir, incluso por eso a nivel internacional se ha discutido estos temas. Por eso han llegado hasta la Corte Interamericana a subir este tipo de asuntos. Es más, quienes estudiamos leyes sabemos que luego empezamos con un conflicto de supremacías constitucionales, que era más importante. Bueno, está la Constitución, pero también tenemos un tratado internacional, porque tenemos por un lado el 19 constitucional que nos habla de un catálogo, pero también tenemos artículos que nos hablan de esta presunción de inocencia y que esto atañe en contra de esta situación. Y lo cierto es que luego también las leyes
se generan, se escriben, se estructuran, se proyectan bajo ciertas circunstancias que imperan en ese momento en esta sociedad, en este país. Y las cosas luego van cambiando y van obligando a modificar, a tomar nuevas decisiones para hacerle frente no solamente a una de las partes, porque aquí esta prisión preventiva prácticamente tenemos una tendencia de analizarlo solamente desde la óptica del imputado. Pero frente al imputado, que evidentemente es la que padece, es quien lo padece, frente al imputado también está el tema de las víctimas. ¿Y qué medidas tenemos o cómo resguardamos o tutelamos el interés de estas víctimas? Se fijan, técnicamente todo se ha construido en torno a este imputado. Siempre era para tutelar a sus derechos, porque luego había prácticas que por supuesto no eran dentro del entorno jurídico y se fueron cambiando, se fueron modificando, a tal grado que ahorita a nivel nacional tenemos circuitos donde dicen, no, es que hay que aplicar de manera oficiosa la prisión preventiva y otros no. El tema de convencionalidad y poner en este nivel por arriba el tema de derechos humanos y traemos ahorita realmente un conflicto sustancial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestra práctica? Bueno, pues tenemos por un lado que aduce la Fiscalía prisión preventiva, pero a la par, para evitar cualquier situación, también aduce prisión preventiva justificada, es decir, comienzan a dar argumentos al juez para establecer que es necesaria la necesidad de cautela. Entonces, sí, y creo que cada vez más que lo que estamos viviendo en el país nos ha ido obligando a ajustar, a tomar diferentes criterios y todavía, si se fijan, la Corte no trae un pronunciamiento así liso, llano y tajante. Hay una determinación que obligaba a la Corte como a emitir un criterio uniforme y hasta ahorita no ha ocurrido. Es más, hemos visto la tendencia actual que lejos de quitar conductas delictivas dentro de este catálogo del 19 constitucional en relación con el 117 del Código Nacional de Procedimientos Código Nacional del Código Penal Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que lejos de ir quitando conductas delictivas, vamos aumentando cada vez más. No podemos dejar pasar que en la anterior administración del Ejecutivo, lejos de irle quitando a este catálogo del 19, fueron aumentando mayores conductas delictivas que tenían que ver con otros factores, que si el huachicoleo, que si tenían que ver con temas de facturación ilícitas. Entonces cada vez fueron ampliando aún más y yo entiendo que pues también luego obedecen a las circunstancias que imperan en nuestra sociedad, en este país, como todas las leyes. No sé si les resulte lógico esto o les suene, pero de pronto en ciertos periodos legislativos, si alguna legislador trae la sensibilidad de que algo pasó y lo vivió o esto ocurrió, lo agarran como estandarte y luego lo convierten en conducta delictiva, ¿no? Y después ya llega otra legislatura y dice, no, viéndolo bien, esta ya no lo debe ser o ya quedó superado. Recuerden que teníamos, por ejemplo, el adulterio, ¿no? Lo que implicaba y etcétera, etcétera. Alguna legislatura lo vio bien. Después ya llegó otra legislatura y dijo, no, esto ya no. O la difamación de honor, en fin, el derecho es cambiante y poco a poco van ajustando, modificándose las reglas, pero a nivel internacional, por supuesto que el tema de la prisión preventiva es un tema muy cuestionado, porque se habla que es una sentencia anticipada. Sí. Y después usted disculpe, pues por supuesto que es muy cuestionable. Oiga, no, perdón, no era usted, discúlpeme. Por supuesto que por eso es que el juzgador debe tener la sensibilidad de que cuando se va a imponer, cuando la conducta es de esta naturaleza y que prácticamente conlleva la prisión preventiva, tener la sensibilidad que aun y cuando el estándar probatorio sea muy bajo, bueno, que nos dé la información suficiente pues para tutelar estos derechos. Sí, hablaban, podría ser que esa prisión preventiva oficiosa pues actualmente pues se está peleando que también sea justificada para si los defensores o esas estrategias se van al amparo, lo revisan, pues al menos que tengan las dos, que no se vayan por la vertiente de que no, es que de oficio no quedaba y ahora, pero sí el juez dio argumentos y la fiscalía también dio información suficiente para que fuera justificada, para establecer la necesidad de cautela.
Y después viene la reforma judicial, la elección de jueces por voto popular. ¿Usted qué opina de ese aspecto Sí, de... es un proceso francamente complicado al que nuestra sociedad no estaba acostumbrada y sigue sin estarlo, esa es la verdad. Fue una transformación de gran calado, de gran importancia al interior de todos los poderes judiciales locales y finalmente federales. Eh, la sola actividad de hacer campaña del juez, luego hasta hacíamos algunos comentarios de, este va a ser mi eslogan, en fin, y salían expresiones que decíamos, esto es lo que voy a hacer, voy a salir y decir esto, voy a salir y decir, voy a aplicar la ley cuando, pues de origen, esa es mi obligación, aplicar la ley, voy a hacer justicia cuando de origen con la información que se presenta, se supone que con mi resolución y se supone que si hay una ley es porque la ley por sí misma es justa, pues era un proceso muy complicado. Yo recuerdo que los compañeros jueces cuando salían a campaña me decían, oye, es que me están diciendo que qué les ofrezco, que, o sea, está bien, todo lo que me dices que sí, que vas a ser un buen juez y que tienes carrera judicial o que sabes mucho de derecho, pero ¿qué más me ofreces? O sea, ¿qué nos vas a dar? Mire, porque yo tengo esta necesidad de la cancha de fútbol no sé dónde, mis tinacos ya están rotos, no, pues es que no tengo, que ver una pues yo cosa no con tengo este recurso, yo no tengo nada, o bien expresión, no, ya los conozco, ustedes siempre vienen y prometen y no dan nada, ustedes aquí, mejor váyase, porque ya sé de quiénes son ustedes. Y Dios, bueno, yo no soy de ningún lado, yo lo que quiero es defender mi espacio, quiero mantenerme en la carrera judicial, porque para eso estudié, porque para eso me preparé. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también hay compañeros que no habían tenido acceso, abogados litigantes que no habían tenido acceso al Poder Judicial y que se les abría una oportunidad también, por supuesto, muy importante. Y luego la visión también externa, luego también ayuda, contribuye, también fortalece a las instituciones, pero evidentemente es parte también de este proceso que fue difícil, fue complicado. A nivel nacional no había un camino, perdón, ya zanjado. En la marcha se iba construyendo, modificando, pero aquí no se contempló esto, pero aquí faltó esto otro. Y poco a poco fuimos encontrando la ruta para poder avanzar y llegar a esta fecha en julio que se llevara a cabo esta votación. Y la verdad es que los procesos fueron muy disímbolos de los 19 estados que entraron con la reforma, porque los otros no. Algunos entraron de manera total, otros de manera parcial, pero unos entraron con boleta única, por ejemplo. Este, Nada más eran ellos los candidatos, otros con boletas donde habría varios candidatos como Zacatecas, y para el ciudadano, bueno, como ustedes saben, también estuvo muy vigilado las elecciones, como si fueran bajo un esquema de partidos políticos, y fue muy difícil para todos, porque hasta la propia ciudadanía, el día que fueron a votar, no sé si ustedes fueron a votar, yo fui a votar, y cuando veíamos los nombres, porque era elección federal para magistrado, elección local para magistrado, elección federal para juez, elección federal, luego para juez de ejecución, juez de control, civil, familiar, mercantil, en fin, adolescentes. adolescentes. Y veía uno la planilla, si incluso uno en el entorno jurídico era complicado, pues no quiero imaginar a la ciudadanía. O sea, a quien no tiene este contacto, era muy difícil, era muy complicado. Y uno de los temas que se insistió mucho era que es que el juez no tenía este contacto con la sociedad, que no teníamos esta como apertura, pero lo cierto es que esta fue siempre nuestra formación, es decir, prácticamente había una prohibición de que el juez anduviera departiendo con la sociedad en general. En el tribunal, desde que yo me acuerdo, yo duraba 1, 2 o 3 años a lo más en un distrito judicial e inmediatamente me cambiaban a otro distrito para evitar que yo hiciera algún vínculo, algún lazo y por lo tanto evitar que tuviera yo alguna parcialidad o alguna inclinación hacia alguna de las partes, porque en la medida que se va uno intercalando con la sociedad, no sé, el Teúl, no sé, Valparaíso, empieza a hacer uno amistades, relaciones, vínculos y quizás pudiera incidir en el resultado
de la sentencia. Entonces, evitemos que generen vínculos. El juez no debe andar, debe estarse cuidando, no debe andar en fiestas, no debe andar repartiendo. Esa era la postura que teníamos originalmente. Entonces, pero también hasta por temas de seguridad, ¿no? Pero después, pareciera que esta formación era lo que más se cuestionaba, que es que el juez no tiene contacto, es que el juez no tenía esta cercanía con esta ciudadanía. Y bueno, pues ahora en las campañas se hicieron varias promesas que ahora habrá que, en su caso, replicar acá. Yo incluso llegué a ver algunas promesas de campaña judiciales que yo decía, pero es que esto ni le corresponde, o sea, ni siendo en esta postura, ni tiene facultades para algo como esto otro, pero bueno, pues era parte de todo esto. Pudimos ver eslogans, spots publicitarios que decían, no, no es cierto. Pues sí, 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 sí es cierto, pues sí, así ocurría y así se presentaban. ¿Cree que en algún futuro esa reforma se elimine y vuelva otra vez la carrera judicial? ¿Sería algo bueno? Creo que un híbrido sería un factor muy interesante. Es decir, que en estas convocatorias, que en esta carrera judicial, que no se cerrara solamente al interior del Poder Judicial. Yo creo que siempre sería bueno que si para jueces, ok, está bien, los que estén adentro del Poder Judicial, que seguramente llevarán ventaja por la experiencia, por la capacidad, pero también que pueda llegar un abogado postulante, también a medirse, también a mostrar que tiene la capacidad, porque también hay abogados que tienen años en el litigio y que por supuesto que pueden brindar mucho al Poder Judicial. Pero yo creo que un híbrido nos generaría establecer un proceso en donde sí ponderar carrera judicial, por supuesto, temas de escalafón, pero incluso hasta para ciertos puestos, permitir que alguien externo pueda competir y que sean sus aptitudes, que sean sus habilidades las que les permita llegar a este puesto. Me parece que no están peleados uno con otro, pero sí el tema creo que el tema de la votación ha sido un tema que está muy discutido, muy analizado en países que se presentó, pues ha tenido sus demores y nosotros tenemos en puerta pues la siguiente elección. Ahorita de magistrados pues se fue prácticamente el 80% de los magistrados. El restante, los últimos 4 magistrados nos vamos en el 2027 si continúa la reforma en el mismo sentido. Y de nuestros jueces, pues el 70% les tocaría entrar a este proceso. Pues, ahorita como magistrado presidente dentro del Poder Judicial aquí del Estado de Zacatecas, pues hemos visto que hay mucho trabajo, hay bastantes casos. ¿Alguna de las propuestas o algún punto donde haya visto que le falta al Poder Judicial, falta de personal, falta de recursos o alguna reforma que se ocupe para mejorar un poco más la justicia todavía? Sí, y esto va muy a la par con el tema de la reforma al Poder Judicial. Usted que está en el entorno penal, no me dejará mentir que las cargas de trabajo y el ritmo de trabajo de todos en particular, pero especialmente en materia penal, las cargas de trabajo son extenuantes. Los jueces están a todas horas, en la noche, en la madrugada, resolviendo asuntos. Necesitamos infraestructura porque podemos tener jueces, pero no tenemos salas de audiencias. Entonces esto provoca que nuestros juicios se prolonguen, que demos más de un mes para poder llevar a cabo la audiencia de juicio, que le pedimos a las partes que nos esperen lo que terminamos la otra audiencia. En fin, requerimos por supuesto más personal, pero también requerimos de mayores espacios, de mayor infraestructura que nos permita hacerle frente, porque uno de los objetivos, y me parece que muy loables, sustantivos de la reforma, era o es mejorar al Poder Judicial en relación al servicio que brinda. Entonces, no basta con solamente cambiar a los titulares. Hay un problema de origen. Y el problema de origen es la suficiencia de personal. El problema de origen también es de infraestructura, el equipamiento. Si nada más cambiamos al titular, pero seguimos teniendo las mismas limitantes,
pues la repercusión hacia la ciudadanía va a ser exactamente la misma. Entonces, sí requerimos hacer estos movimientos y me parece que es un tema en donde ya el Ejecutivo lo trae muy claro, ha sido muy sensible. Yo he platicado con él constantemente, cada jueves mínimamente nos vemos, pero he platicado con él y afortunadamente, bueno, uno entendió que necesitamos equipamiento, tenemos ya, nos está dando más vehículos, nos va a dar más, necesitamos también que nuestro personal tenga mejores sueldos y una parte que me resultó clave ahorita por la postura que está teniendo el Ejecutivo es que va a empezar con los que menos ganan y esto está genial, que el secretario auxiliar gane un poquito más, porque luego, ¿cómo manda un secretario auxiliar a Concha del Oro? Bueno, ahora es facultad del órgano de administración, pero finalmente somos parte del Poder Judicial. ¿Cómo mando a Concha del Oro a un compañero con un sueldo? ¿Cuánto es el sueldo del auxiliar? 5,000, más o menos 5,000 pesos. Y va a pagar renta, va a pagar traslados, hospedaje, alimentación, o sea, pues no va. Que a lo mejor la otra renta para la familia que vive aquí. Por supuesto, entonces, pues es nada más amor al arte, o sea, y la responsabilidad y la carga de trabajo que tiene es enorme. Entonces, pues sí, eso también es un factor que sí o sí tiene que prestarse la atención. Insisto, afortunadamente ya el gobernador acaba de externar hace unos 15 días, no solamente nos otorgó 3 vehículos como dato, sino que también va a aumentar el sueldo a los secretarios auxiliares y va a seguir apoyando para mejorar al Poder Judicial. Creo que pues el objetivo es hacerle honor al objetivo de esta reforma y creo que también ha quedado claro que no basta con cambiar a las personas, sino que hay factores que están alrededor, como también lo es todas las instituciones que guardan relación con el Poder Judicial. Si tenemos defensoría, si tenemos fiscalía, bueno, pues si no mejoramos también estas instituciones, el resultado también va a ser exactamente el mismo. Entonces, sí requerimos. Por ejemplo, a su punto de vista, a lo mejor también puede existir lo que se conoce como un cuello de botella en los casos donde a lo mejor en fiscalía se rezagan un poco, policías de investigación, y ya después también el Poder Judicial también tenga un poquito de participación en esa justicia. Pues es que somos todos parte de... Es que si lo vemos de manera integral, es procuración y impartición de justicia, no pueden verse divorciados o deslindados, ¿no? Cada uno por su lado. La Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal, Policía Estatal, todos ellos hacen su labor y requieren, bueno, pues personal capacitado, suficiencia de personal, en Fiscalía igual. Yo, en las pláticas que teníamos con el Ejecutivo, en algún momento le digo, mire, gobernador, en la medida que ustedes aceleran el paso en seguridad pública, en fiscalía, en la medida que ustedes lo hacen y dan más resultados, pues el cuello de botella, todo esto se va a Poder Judicial. Entonces, necesariamente necesitan ellos también estar bien, pero luego también necesitamos estar bien con nosotros acá. Si tenemos más carga de trabajo, pues requeríamos también de mayor personal. Es que hay una corresponsabilidad de todos los que participamos en la Procuración y Impartición de Justicia. Ok, finalmente, aquellas personas que están ya por salir de la preparatoria, que están buscando a lo mejor estudiar Derecho, algún consejo, comentario que les quiera hacer, si quieren llegar, por ejemplo, a un puesto pues, de los más altos aquí a nivel local, ser magistrado, a lo mejor sí, a cuestiones federales, ¿qué consejo les darían a los futuros o a los que pues, están estudiando todavía actualmente? Claro, bueno, primero yo decirles que la carrera de Derecho, por supuesto que es una gran carrera, sin menospreciar a los demás, que, como les decía, cuando yo llegué presidente del tribunal, cuando hice la primera visita con los compañeros jueces y secretarios, auxiliares, yo les decía que se miren en este espejo, que sí se puede, que yo no llegué con palancas o con una familia de gran abolengo que me permitiera que me hiciera llano el camino, sino que con dedicación y con empeño y con preparación las cosas se pueden lograr. Con eso aperturamos justamente este programa. ¿De dónde vengo yo? Pues de una familia campesinos, ama de casa, agricultor, ganadero. Ganadero, estoy hablando no
Yellowstone, ¿verdad? Estamos hablando de 15, 16 vacas, o sea, ese era el tema del ganadero, ¿verdad? Pero que si yo pude, por supuesto que todos finalmente pueden, y la realidad también es esta, miren, como los médicos, siempre va a haber trabajo, siempre hay trabajo para un abogado, siempre hay trabajo para un médico, siempre tenemos a alguien que se accidentó, alguien que cumplió, alguien que falleció, alguien que se quiere divorciar, alguien que se quiere casar, es decir, nuestra vida misma está alrededor del tema jurídico. Entonces siempre va la necesidad de abogados. Claro, pues hay que no olvidar la ruta que desde nuestras familias nos establecen, es decir, no dejar la probidad, el respeto, la moral, que también es parte intrínseca del trabajo que hacemos, pero que esta sea nuestra línea y guiándose por estas rutas yo creo que pueden llegar a donde ellos finalmente lo deseen. Ok, pues muchas gracias, magistrado, por haber estado en este podcast. No, Va al a ser un contrario. tema interesante. Más adelante, a lo mejor posiblemente hagamos uno más. Si Con quedan mucho algunos gusto. temas ahí pendientes. Y pues este podcast ha llegado a su final. Muchas gracias.